Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Mis amigas y amigos, qué privilegio estar con ustedes compartiendo estas meditaciones una vez más. Daniel capítulo 4, versículo 31 nos dice: Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Cayó una voz. Aún estaba la palabra en la boca del rey. No hubo intervalo. La jactancia orgullosa es seguida de inmediato por la humillación del rey. El cielo no esperó a que terminara la frase. 12 meses de silencio divino se cierran de golpe en el instante exacto en que el corazón queda al descubierto. El verbo que la Reina Valera traduce vino es el arameo nefal, cayó. Literalmente cayó una voz desde el cielo, la misma imagen que emplea el profeta al decir que el Señor envió palabra a Jacob y ella cayó en Israel. La palabra de Dios no flota ni sugiere, tiene peso y desciende. El árbol se alzaba hacia arriba. La voz baja. El texto no declara si esa voz fue oída solo por el rey o si su séquito escuchó también las palabras celestiales. La escritura guarda silencio donde nuestra curiosidad querría detalles, porque lo decisivo no es cuántos oídos la percibieron, sino a quién iba dirigida. Y eso queda fijado con una precisión implacable. A ti se te dice. El arameo usa otra vez el plural impersonal. Te dicen. La voz del concilio celestial que ya había pronunciado el decreto, pero el destinatario es uno solo, nombrado con su nombre y su título completo. Es el dedo señalado en el medio de un salón vacío. El cierre es lo más severo. El reino ha sido quitado de ti. Con un verbo en tiempo perfecto hecho consumado. No dice que le será quitado, sino que ya se apartó. Mientras él pronunciaba las palabras, mi poder y mi majestad, el reino ya había dejado de ser suyo. Nótese el orden brutal de la frase. Se le concede el título de rey en la misma línea en que se le retira el reino. La religión babilónica esperaba que los dioses hablaran mediante presagios, el vuelo de las aves, las entrañas de las víctimas, la posición de los astros, todo interpretado por especialistas y por precio. Nunca se esperaba una voz articulada en el idioma del oyente, sin sacerdote de por medio y sin ceremonia. El Dios de Israel no necesitó ningún intermediario para hacer entender. Habló directo y bastó una frase. Al gobernante de Babilonia le llegó la sentencia del vigilante divino. A ti se te dice, el reino ha sido quitado de ti, y esa misma sentencia le llegaría, palabra por palabra, al último gobernante de aquel imperio, como el antitipo de lo ocurrido con el primero. Lo que aquí se dijo a un hombre en una terraza volvería a decirse décadas después en un salón de banquetes. La historia de Babilonia empieza y termina con la misma frase del cielo. La historia de las naciones, que una tras otra han ocupado el tiempo y el lugar que les fueron asignados, nos habla, aunque ellas mismas no conocieran el significado de la verdad de la cual estaban dando testimonio sin saberlo. Los imperios creyeron estar construyendo su propia gloria y estaban ilustrando una lección que no comprendían. Por eso, este versículo es una miniatura del juicio final, un nombre pronunciado, una sentencia que ya está firme, un plazo que se acabó, y así como llegará el día en que diga consumado es, para la historia entera, hubo un día en que se dijo para un solo hombre, el reino ya no es tuyo. Como las bestias no tienen conocimiento de Dios y por eso no reconocen su soberanía, así este rey había vivido desatento a Dios y a sus misericordias.
La prosperidad y la popularidad lo habían llevado a sentirse independiente de Dios y a usar para su propia gloria el talento del entendimiento que Dios le había confiado. Se le enviaron mensajes de advertencia, pero no los atendió. El vigilante celestial tomó nota del espíritu y de los actos del rey y en su momento despojó al orgulloso jactancioso de todo lo que su creador le había dado. Esa es la lógica del castigo. Quien vive como si no conociera a Dios termina pareciéndose a las criaturas que no lo conocen. Dios no le impuso una condición ajena, dejó que su interior se hiciera visible por fuera. Y hay aquí una advertencia sobre la velocidad. Lo que tardó una vida en construirse se perdió en el tiempo de una frase. Dios puede ser lento en advertir y rapidísimo en actuar, y ninguna acumulación de años nos garantiza ni un minuto más. Cuida lo que dices, porque tus palabras te retratan. Este hombre no fue juzgado por un crimen, sino por una frase, y esa frase no inventó nada. Solo sacó a la luz lo que ya vivía adentro. De la abundancia del corazón habla la boca. No midas la paciencia de Dios como si fuera permiso. Muchos interpretan los meses tranquilos como señal de que sus decisiones estaban bien, pero el silencio del cielo puede terminar en una sola palabra. Hoy tienes voz, tienes salud y tienes conciencia. No hay ninguna garantía de que mañana también los tengas. Pregúntate, por último, ¿para qué estás usando el entendimiento que Dios te prestó? La razón, la memoria, la capacidad de decidir son talentos confiados, no propiedades. Cuando estos dones se ponen al servicio de la propia gloria, el que los prestó tiene todo el derecho de recogerlos. Una voz cayó del cielo y un imperio entero cambió de dueño mientras un hombre terminaba de hablar. Es la escena más rápida del libro y la más solemne. Entre el orgullo y la caída no siempre hay años, a veces hay una coma. Pero recordemos que aquella voz no era la primera. Había hablado en un sueño de imperios, en un horno encendido, en el árbol derribado y en el consejo de un anciano fiel. Cuando Dios finalmente habla en juicio, siempre lo ha hecho antes en misericordia. Nadie es sorprendido por un Dios que se pasó la vida avisando. Y esa misma voz volvió a bajar del cielo en otra ocasión sobre un río para decir: «Este es mi Hijo amado». En Cristo la voz que quita reino se convirtió en la voz que ofrece un reino. Escúchala hoy mientras te llama por tu nombre para salvarte, y no tendrás que oírla el día en que llame por tu nombre para juzgarte. Señor, tu palabra cae con peso sobre nuestra vida, y nada de lo que decimos escapa a tu oído. Delante de ti reconocemos que somos deudores de todo cuanto tenemos. Perdona las palabras que nos han retratado peor de lo que quisiéramos admitir. Limpia el corazón del cual salieron para que nuestra boca hable de tu bondad y no de nuestros méritos. Guárdanos de confundir tu paciencia con tu aprobación. Que no gastemos en descuido el tiempo que nos das, ni usemos para nuestra propia gloria el entendimiento y las fuerzas que tú nos prestaste. Jesús, tú eres la palabra que descendió, no para quitarnos el reino, sino para dárnoslo. Háblanos hoy y encuéntranos dispuestos mientras tu voz sigue siendo llamado y no sentencia. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes, confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.